Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo el horario en que nos vean nuestros amigos que nos sintonizan por las redes sociales. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal de Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la dirección de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente nos acompaña desde Estados Unidos, desde la Arquidiócesis de Atlanta, nuestro amigo, nuestro hermano, el licenciado Leonardo Jaramillo, quien es director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Esto es en Estados Unidos. El tema que vamos a tratar hoy, la Iglesia, pueblo de Dios, características, numerales 781 y 782. Nuestro agradecimiento al Monseñor Giovanni Paz, obispo de la Diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuevamente saludamos a nuestro hermano Leonardo. Muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, querido Juan. Mucho gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Gracias por invitarme. Para mí es un honor compartir la fe con todos ustedes. Gracias por ese tiempo también y esa predisposición en apoyar este programa. Recordemos un momentito para nuestra audiencia quién es Leonardo Jaramillo y qué actividades realiza en la iglesia. Bueno, para todos soy un laico comprometido, un servidor del Señor, aquí en esta arquidiócesis de Atlanta por 22 años ya a hoy, ¿no? Yo nací en Medellín, Colombia, y tuve la oportunidad de migrar a otros lugares y tener la oportunidad de conocer, de formarme, hasta que ya la vida me trajo a esta tierra, donde trabajo en un ministerio muy específico, el trabajo con los migrantes. Nosotros tenemos la gracia de trabajar en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, que es un centro destinado a la atención de los migrantes católicos en esta área del estado de Georgia, que es prácticamente la mitad del estado de Georgia. Aquí existen y viven alrededor de 1,5 millones de migrantes latinos procedentes de 23 países. Y nuestro centro es el centro de todos, ¿no? Aquí tenemos personas de todas las comunidades donde los atendemos, no solamente en situaciones de carácter religioso, aunque tienen todos los sacramentos, las celebraciones de la Eucaristía, la catequesis, etcétera, etcétera, pero también en una parte muy humana como es la consejería, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento también de carácter civil con los diferentes servicios que tenemos como
como las clases de inglés, las clases para hacerse ciudadanos, la consejería de los abogados, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de programas para los migrantes que vienen aquí y nuestra casa, la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, es la casa de todos en esta diócesis. Así que si alguno de los radioescuchas, y siempre digo esto, ¿no?, llega a Atlanta, no dude en venir a la Misión Católica, que aquí lo vamos a recibir con mucho gusto para ponernos a su servicio. Qué bien. Y en esta época hay muchísima migración. Bueno, en esta época hay muchísimos retos, ¿no? Y también Estamos en regresan, y también los retornan también. una temporada como sucede habitualmente, ¿no? No, no es una cosa nueva. Ya nosotros, en tantos años que tenemos aquí, sabemos que cada 4 años hay una oleada de cosas, ¿no? Una oleada de cosas. Hay gente que va, gente que viene, gente que se mueve, propuestas, amenazas, todo lo que usted quiera, ¿no? Y eso vuelve y se nivela, pero hay que tenerle la santa paciencia de Job a todas las situaciones. En medio de tanto sufrimiento, en medio de tantas situaciones reales, ¿no?, que suceden sin lugar a dudas, pero el reto es latente, ¿no? Latente. Yo siempre digo que a nosotros se nos incrementa nuestro trabajo ministerial cuando el pueblo de Dios se siente sufrido, ¿no? Se siente amenazado, se siente perseguido. A nosotros en la misión católica o en las parroquias en general, en vez de bajar nuestro trabajo, incrementa, ¿no? Incrementa. Así que estamos en este momento, en este mes ya casi, en esta oleada tan fuerte, que lo estamos resintiendo fuertemente en la comunidad. Pero, vuelvo y lo repito, aquí estamos para seguir dando la lucha en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del migrante, en la defensa del cristiano católico también perseguido por su religión. Para eso el Señor nos ha puesto en este lugar. Qué lindo trabajo. Qué bueno. Felicitaciones. Bien, la iglesia recuerda hoy día la fiesta de la cátedra de San Pedro, apóstol, al que el Señor dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol, cuyo sepulcro se conserva en el campo Vaticano, y ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la iglesia. La cita bíblica que se ha escogido para hoy está tomada de la primera de Pedro, capítulo 2, versos del 9 al 10, que dice: Pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. El tema que vamos a tratar hoy es la iglesia, pueblo de Dios, características. Por favor, Leonardo nos ayuda con una introducción a este tema. Queridos amigos, encuadremos, especialmente los que tienen su catecismo a la mano, ¿no? Estamos en la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de la fe. Estamos en la segunda sesión de esa primera parte, que es la profesión de la fe cristiana. En el capítulo tercero, el creo en el Espíritu Santo. Y dentro de ese capítulo, estamos específicamente en el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica, que dentro de esos párrafos, el párrafo 2 es el que concuerda específicamente con los números que vamos a profundizar en este día. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo.
Es realmente un tema fascinante, fascinante, que profundizaremos de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica y del Concilio Vaticano II, de los cuales estos números han sido tomados específicamente. Perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad, andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, coordinador de licenciatura, maestrías, diplomados en la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, nos está acompañando para comentar, para explicar, para profundizar el tema, la Iglesia, Pueblo de Dios, características, numerales 781, 782. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hace posible este programa. El primer numeral, el 781, dice: en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo. Hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran, no según la carne, sino en el Espíritu. Leonardo, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Este es un número precioso que nos presenta el Catecismo en este día, querido Juan. Fijémonos cómo de entrada el Catecismo quiere matizar un elemento muy interesante. Todo tiempo y lugar a Dios le es grato todos los pueblos. Es decir, que todos los pueblos son pueblos de Dios. No hay ningún pueblo que no sea pueblo de Dios. Ninguno. En un sentido genérico, Dios es Padre de todos los pueblos. Quizás luego, en un sentido más propio, en el sentido del camino de la revelación que Dios tuvo para darse a conocer a los hombres, Dios eligió un pueblo en concreto que fue el pueblo de Israel. Eso ya es en un sentido más propio. Pero es importante tener en cuenta esto, porque de lo contrario, parecería que estamos hablando de un Dios con una cierta imagen caprichosa que elige a uno y excluye a los demás, ¿no? Y no hay tal cosa en Dios, porque todos los pueblos, todos, son suyos por la creación, porque tienen a Dios como su origen. Y en ese sentido, Dios es Padre de todos, ¿no? Otra afirmación que hace el catecismo en este número que me parece genial, y es que Dios nos quiso santificar, pero no individualmente, sin conexión entre nosotros.
sino que Él quiso llevar a cabo su tarea de redención formando un pueblo entre nosotros. ¡Qué responsabilidad a ese pueblo! Esto supone una purificación de esa tendencia individualista que el pecado original había labrado en nosotros. Recuerda cómo antes del pecado original el hombre tenía una conciencia de comunión. Pero después del pecado original, hay una frase terrible, pero es extraordinaria esta frase, que sucede cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Claro que lo eres, Caín. Lo que ocurre es que el pecado ha hecho que en cada uno de nosotros nos olvidemos que Dios ha querido que seamos guardián del otro. El pecado nos hizo olvidar de eso. Por eso Dios, en esa gran pedagogía que tiene, nos santifica purificando esa tendencia de aislarnos y entonces forma un pueblo. Una cosa bella. De la misma forma que cuando nosotros educamos a los niños, de la misma forma que cuando se educa a un seminarista, no sé, en el seminario, ¿no? Hay que ver cómo se comporta ese seminarista con los demás, así como vemos a los niños en las escuelas. Se meten todos en el mismo salón, hay que aprender a respetar a uno, hay que valerse del otro, hay que jugar al fútbol juntos, hay que comer en el momento del recreo juntos. Así hace Dios con nosotros. Él nos santifica en el contexto de un pueblo, un contexto de comunidad. Decíamos, a los hijos les pasa lo mismo. En la familia nos pasa lo mismo. Quien no aprende a ser buen hermano, no aprende a ser buen hijo. No aprende. Hoy en día, uno de los dramas más grandes que existe en el hombre moderno, sobre todo con este tremendo descenso de la natalidad que existe hoy, de esta propuesta de no tener hijos, es que los niños ya no tienen hermanos y se convierten en reyes. Es más, se convierten en tiranos, porque no tienen la experiencia de una familia con más hermanos, donde uno puede hacer no lo que quiere siempre, sino lo que está supeditado por los demás. Es decir, uno no puede hacer lo que le dé la gana cuando tiene sus hermanos al lado. No puede. Y le falta un instrumento muy importante de educación, que es educarse en comunidad. Y por eso se hacen reyesitos y se hacen tiranos. Fíjate y verás, los niños en las pataletas estas que les dan por ahí, que le terminan hasta levantando la mano a sus padres. ¿De dónde sale eso? Y en ese sentido Dios quiere educar y purificarnos. Hasta de los defectos de mi prójimo se sirve Dios para santificarme. Pero si yo no le veo porque no tengo a quién ver, ¿cómo le voy a hacer, no? Es una obra de misericordia incluso sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Oye, gracias por tus defectos porque me santifican. Tus defectos son para mí un instrumento de santificación. Es otra manera de ver los defectos de los demás, de pasar del fastidio, del no quiero, del mejor me voy de aquí, yo no sigo, al pasar, oye, este me santifica con esa manera de ser, ¿no? En esta sociedad que todo es hablar de autorrealización, de autodeterminación, de espontaneidad, no, lo único que nos damos cuenta con todos estos autos es que cada uno va es por lo suyo. A nadie le importa a los demás.
Dios quiere purificar ese contexto que hoy nos pisa los zapatos, por todas partes. En la psicología todo es autoestima, autodesarrollo. Dios mío, espérame. ¿Y el otro? ¿Y el otro del lado? Ya no soportes a tu vieja, ya no soportes a tu mujer, porque lo importante aquí eres tú. Oye, espérame, no es así solo. Y Dios quiere purificar en el contexto de una comunidad, en el contexto de un pueblo. Toda la Sagrada Escritura tiene esa sensibilidad de ese sentido comunitario. Más aún, es cierto que todos tenemos unos talentos personales, pero estos talentos se desarrollan con el estímulo de nuestros hermanos. Nadie podría desarrollar sus talentos personales si estuviera aislado, porque el hombre no es una isla, no ha sido creado para estar solo. Dios mismo en el Génesis se lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una compañera, ¿no? Nosotros desarrollamos nuestra vida, nuestros talentos, es poniéndolos al servicio de los demás. Los demás son para nosotros como ese acicate que hace que demos lo mejor de nosotros mismos, siempre. Y cuando se le niega a una persona esa posibilidad, entonces se convierte en un pequeñito tirano. Fíjate cómo el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, es el hombre comunión. Comunión con Cristo, comunión con los demás. Y por eso este número 781 que nos invita el Catecismo a comentar es una cita literal del Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática sobre la Iglesia llamada Lumen Gentium, Luz de las Gentes, el capítulo 9. Ahí se tomó exacto. Y el concilio empieza a hablar de la Iglesia como pueblo de Dios. Subraya la dimensión histórico-salvífica, cómo Dios se reveló a través de esta historia de salvación de un pueblo a través de Abraham, a través de todos los patriarcas, de los profetas. Eligió a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con Israel y lo fue educando poco a poco a través de los siglos, porque no fue un día ni dos, ni siquiera un siglo, siglos y siglos. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y en esa revelación lo fue santificando. Todo eso sucedió, sin embargo, como una preparación, como una figura de su alianza nueva y perfecta que después iba a realizar en Jesucristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a los gentes entre los judíos, los gentiles, para que se unieran, no según la carne, sino según el Espíritu. Es una manera muy bella de cómo la pedagogía de Dios llegó a regalarnos este concepto de pueblo de Dios. Es la forma de presentar el misterio de la Iglesia. Y fijémonos cómo el concilio lo presenta con 4 dimensiones. Primera, la Iglesia prefigurada en la comunión de la Trinidad. ¡Wow! Segunda, está preparada en el pueblo de Israel. Tercera, está constituida en Cristo. Y cuarta, está manifestada por la efusión del Espíritu Santo. Fijémonos, qué tan interesante esto. Habla de prefigurada, preparada, constituida y manifestada.
4 verbos muy poderosos, muy poderosos. De ahí el Concilio Vaticano II es que toma para presentar a la iglesia como pueblo de Dios antes de hablar incluso de la iglesia como jerarquía. Esto es muy interesante porque fue la idea de un cardenal que estuvo en el Concilio Vaticano II, su nombre era Leo Suenens. Él era el cardenal privado de Bélgica. Y él en el concilio propuso que antes de hablar de la jerarquía de la Iglesia Católica, se hablara de que la Iglesia es pueblo de Dios. Es decir, que no es más importante el Papa ni el Obispo, sino todos los bautizados. Que el resultado de eso era presentar que lo importante en la Iglesia es el ser bautizado, que es aquello que nos constituye como hijos de Dios, a todos, al Papa, al Obispo, al párroco y al último niño que bautizaron anoche, ayer. Todos hijos de Dios. Y es interesante porque no hay que entender mal esta propuesta que algunos por ahí ya la sacaron, ¿no?, de donde era. No es una concesión, o no fue esta la idea del cardenal Suenens, de conceder un sentido democrático, como lo entendemos en nuestra sociedad actual, a la iglesia. No respondía a un intento de ganarse la mentalidad moderna de hoy. No era ese. Ese concepto democrático del que el poder mana del pueblo no es un concepto que sirva para la iglesia. La autoridad de la iglesia no emana del pueblo. La autoridad de la iglesia emana de Cristo, emana de Dios. La dignidad máxima nace de ser bautizado. De tal forma que cualquiera de nosotros tiene una misma y común dignidad, independientemente de la tarea o del carisma que desempeñe dentro de la iglesia. Papa, obispo, sacerdote, religioso o laico. No importa. También habría que decir que la iglesia, imagen del pueblo de Dios, no la inventó el Concilio Vaticano II. Lo que hizo fue rescatarla, porque ya de eso hablaban muchos padres de la iglesia. Y viendo eso, incluso podríamos decir que primero el Concilio Vaticano habla de la iglesia como misterio, es decir, prefigurada en la Trinidad. Antes de decir que la iglesia es pueblo de Dios, dijo que la iglesia era un misterio prefigurado en la Trinidad. Y que habían 2 caminos, digámoslo así, para hablar de la iglesia. El primero, el de la iglesia como pueblo de Dios, y el segundo, el de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Para evitar los extremos. Las 2 cosas. Y el concilio, lejos de alejarlos, complementa. Porque si únicamente hubiéramos hablado de la iglesia como pueblo de Dios, se tenía el peligro de hacer de la iglesia como un concepto sociológico, así como algunos la quieren hoy día. Que la iglesia se convierta en una ONG que responda a no sé cuántas necesidades del hombre, olvidando que la iglesia nace de Cristo. La imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo es más mística, es más espiritual, donde se remarca mucho que la iglesia nace de Cristo, y por eso ese concepto le va a dar un tremendo peso a este concepto de que la iglesia es pueblo de Dios. Pero no se pueden separar. La iglesia es pueblo de Dios y al mismo tiempo el cuerpo místico de Cristo. Y de ahí es que el Concilio Vaticano II, antes de hablar de la iglesia como pueblo de Dios, dice que la iglesia nace de la Trinidad. Esto hay que tenerlo presente, que la iglesia ha nacido del corazón de Cristo, que la iglesia nace de Dios y es convocada por Dios.
y que nosotros estos dos conceptos los tenemos que tener unificados en nuestra vida para no caer en extremos, sino entender correctamente qué es lo que la Iglesia nos ha querido enseñar. Perfecto, muy amplia la explicación. Gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más bien me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el licenciado Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, USA, en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way. Nos está ayudando con el tema La Iglesia, Pueblo de Dios, características, numerales 781 y 782. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral, el 782, de las características del pueblo de Dios, dice: el pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Otra característica dice: se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Otra dice: este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo, ungido, Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Otra característica dice: la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Otra característica dice: su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Es un numeral bastante amplio. Leonardo, por favor, nos ayuda con su explicación y comentarios. Es un numeral bastante largo, pero que van a ir complementando en los siguientes temas, porque el mismo catecismo, si lo pueden ver, los que lo tienen consigo, tiene las referencias en cada una de las características de que nos habla. En cada una de ellas tiene una referencia a otros números del catecismo. Por ejemplo, la primera en el número 2187, 2167, 695, 1741, 1972, 849 y 708. O sea, es decir, es un número que tiene un montón de matices que el catecismo toma, ¿no?
y que las va explicando también en otros números para ampliar nuestro conocimiento. Quisiera centrarme en este número en específico, en esta parte que dice, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Es algo muy real. Nosotros somos propiedad de Dios, pero Dios no es propiedad nuestra. Y eso el hombre lo tiene que tener clarísimo. Dios no es tuyo. Y eso es muy importante. Es verdad, ¿no?, que la alianza en el monte Sinaí que hizo Dios con Moisés, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Pero no podemos entender esta alianza en el Sinaí como que vamos a tener a Dios en propiedad. Dios es mío. No. Ahí hay un concepto del pueblo de Israel que no es compartido. Dios no es suyo. Dios es Dios de todos. Dios es más grande que nuestros planes. Por ejemplo, los celos de un niño cuando siente que tiene a su lado a un hermano menor, un hermano suyo, siente que ese hermano le va a robar a su padre o a su madre. Y algo así nos puede ocurrir a nosotros cuando pretendemos poseer a Dios. Porque el hecho de que si Dios da su gracia a otros pueblos, nos va a dar menos a nosotros. Nos va a prestar menos atención. Y entonces nos entran celos. Esta imagen puede parecer un poco ridícula, pero pasa. A Dios no le podemos poseer. Dios tiene una soberanía plena. Dios es capaz de elegir al pueblo de Israel como pueblo suyo sin dejar por ello de dar su gracia por otros conductos a distintos pueblos o al resto de pueblos. Esto en el fondo sería como decir, no podemos meter a Dios en un cajón, en una cajita, no se puede. Los cielos y la tierra no son capaces de contenerlo, menos nosotros. Las dimensiones del universo, de las que hablan los astrónomos, no son capaces de contener la inmensidad de Dios. Años luz, galaxias, y cada vez más grande el universo, ¿no? Y nosotros pertenecemos a Dios, la iglesia pertenece a Dios, pero Dios no es propiedad de la iglesia. En la Sagrada Escritura hay muchos textos donde se evoca esto que estamos diciendo. Recuerden ustedes el episodio del rey David, que quiere construirle un templo a Yahvé. Y Dios le dijo, a través del profeta Natán, le dijo a David, ¿eres tú el que me va a hacer un templo a mí? ¿Tú crees que tú me vas a limitar en 4 paredes? Yo mismo te construiré un templo. Yo me construiré un templo. Qué tremenda lección la que Dios le da a David, ¿no? Y es verdad que Yahvé finalmente bendijo la idea de David de construir el templo, pero quiso purificarla primero. Tú no me vas a meter ahí en 4 paredes. ¿No? La gracia de Dios se vuelca totalmente sobre la iglesia sin dejar por eso de llegar a todos los pueblos. También hay otro pasaje en el Evangelio donde los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, hemos visto algunos que hacían milagros en tu nombre y no eran de los nuestros. ¿Se lo prohibimos? Y Jesús les dice, ¿no? ¿Por qué se lo vais a prohibir? Si están haciendo el bien. Si no están contra nosotros, están con nosotros. Los apóstoles tenían esa tendencia como
a limitar la acción de Dios únicamente a lo que salga del seno de los apóstoles. ¿No? Dios nos posee a nosotros, nosotros no a Dios. De hecho, a Jesús, después de hacer algún milagro, la gente le quería sujetar, atrapar, pero él no se dejaba. Él no se dejaba de ninguno. Aquí ninguno puede decir que yo me dejé. Él sabía que tenía que predicar a todo el mundo. Luego dice el catecismo, muy interesante. Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Juan 3, 5, Juan 3, 3, 5. Le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dice el Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fijémonos cómo se remarca, cómo la pertenencia a ese pueblo de Dios se va purificando de una visión carnal. Porque el pueblo de Israel tenía el peligro de entender mal eso de el pueblo elegido. Y tenía el peligro de entenderlo como una elección de raza, por mérito de raza. Y eso ha traído muchos problemas en la historia de este pueblo, entenderlo así. Hay un momento donde Jesús está discutiendo con los fariseos. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, de estas piedras pueden hacer Dios hijos de Abraham. Dios les regaló ser el pueblo de la elección. Y una parte del pueblo de Israel se arrogaba el título de un mérito propio, como si tuvieran más méritos que el resto de los pueblos. Y esto es lo que Jesucristo purificó en la iglesia. Para formar parte de ese pueblo, de esta iglesia, hay que nacer de lo alto. Esto es bellísimo. Se nace de lo alto desde la conversión. Tiene que haber una purificación necesaria en nosotros. Luego dice este número del catecismo, que da un paso más. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido, Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. Luego dice, la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Luego dice, su ley es el mandamiento nuevo. Amar como Él mismo amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Luego dice, su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Y al final concluye, su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, aquí y ahora, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. En la plana de Dios entraban los aspectos más principales. Israel primero y ahora la iglesia.
Es el germen a través del cual Dios quiere llegar a todos los pueblos. Dios no ha elegido a un pueblo olvidándose de los demás, sino que ese pueblo elegido es el germen. Es como una levadura que se extiende. Y la iglesia, pueblo de Dios, está llamada a ser levadura de toda la humanidad. Ahí está la clave. Ya no es solamente el germen. Israel fue el germen. Por eso es tan importante la misión de la iglesia de ser sal de la tierra y luz del mundo, como una de las características que el catecismo nos acaba de mencionar. Esa llamada de Cristo a que no nos sintamos a gusto con nosotros mismos y no nos digamos, yo ya he recibido de Dios la revelación de Cristo, y ya es muy importante. Tenemos que constantemente, tú y yo, todos los que nos escuchan, tener esa insatisfacción personal mientras que el mensaje no haya llegado a todos. Aquí nadie se puede sentar y cruzar de brazos, porque dicen en mi pueblo, se nos comen el pastel. No nos podemos sentar, los catequistas que nos están escuchando, no te puedes sentar y cruzar de brazos. Saber y sabernos, ¿no? Que somos instrumentos de Dios para que ese mensaje de salvación llegue a todos es muy importante. Es más, es un privilegio ser llamado por Dios a esto. La misión de la iglesia tiene que ser como ese acicate que nos lleve a estar todo el tiempo insatisfechos, con esa llamada continua a la extensión del reino de Dios en todas partes donde estemos, trabajo, iglesia, familia, donde sea. Que no creamos que ya todo está hecho. Este aspecto se tiene que subrayar. Y el catequista tiene aquí una misión importantísima. Cuidado con esos catequistas que ya se durmieron. Cuidado con esos catequistas que ya tienen el piloto automático encendido. Y ya. No es que yo soy catequista hace 30 años. ¿Y qué? Hay que estar continuamente insatisfechos para poder seguir esta obra de evangelización que el Señor nos pide. Mientras tanto, el motor de identidad de este pueblo es el Espíritu de Cristo. Es lo que nos dice este número del catecismo. De ahí nos viene la dignidad del pueblo. De ahí es el Espíritu Santo el autor. Es el Espíritu Santo el que sigue. Es el Espíritu Santo el que continúa. Es el Espíritu Santo el que ilumina, el que nos regala nuestros carismas para seguir engrandeciendo esta evangelización. Por eso es tan hermoso y tan importante ver cómo nace un grupo, nace un movimiento, nace una orden, nace una congregación y dices, pero Dios, ¿cuántas son? Son todas las que se necesitan. En los momentos precisos, en los tiempos indicados y en los lugares donde el Espíritu Santo sabe que ahí es el lugar, el momento indicado para que ese grupo haga su trabajo de evangelización. Hay que leerle al Espíritu Santo. Hay que pedirle y orarle al Espíritu Santo que sea Él el que nos vaya identificando cada vez más con estas características que la Iglesia nos presenta como este pueblo maravilloso de Dios que tiene a Jesús como cabeza, ungido y Mesías, y al Espíritu Santo como ese hacedor de este misterio, que es la Iglesia nacida de la Trinidad. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Estamos llegando casi a la parte final. Teníamos unas preguntas, pero ya fueron contestadas en la exposición. Entonces vamos a proceder con los saludos a toda nuestra audiencia
En especial, pues, a la Arquidiócesis de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Un saludo especial a los diáconos, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Leonardo, muy agradecido por esa colaboración, por esa predisposición con este programa. No queremos despedirnos sin antes escuchar un mensaje final con relación al tema maravilloso que hemos escuchado. Adelante. Dios no excluye a nadie, es Padre de todos. Por tanto, nosotros, como cristianos católicos, estamos todos llamados a sumar, nunca restar. Como catequistas, llamados a sumar los talentos, los tiempos y los tesoros de todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino para presentarles y para que nos ayuden a presentarles el mensaje de Jesús en su iglesia. Así que a sumar, querido Juan, siempre a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir y es para mí un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes en tus micrófonos. Listo, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, aportarnos bien. Gracias, Leonardo, gracias. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.